Tenía 78 años, una Biblia gastada y una fe que creía inquebrantable. Pero Dios estaba a punto de mostrarle que hay una diferencia enorme entre conocer su nombre y verdaderamente conocerle a Él. Yo me llamo Carmen Esperanza Villanueva de Reyesán, y si hoy estoy aquí contándoles esto, es porque Dios, en su misericordia infinita, decidió darme una segunda oportunidad que yo, honestamente, no merecía. Nací en un pequeño pueblo del interior de Oaxaca, en México, un lugar donde las casas todavía huelen a copal por las mañanas y donde el sonido de las campanas de la iglesia marca el ritmo de la vida. Me crié entre el maíz, el mole negro y las novenas rezadas en voz baja por mi madre, Doña Refugio, una mujer pequeña de cuerpo, pero inmensa de espíritu, que nos enseñó a mis 7 hermanos y a mí que lo primero que se hace al despertar es darle gracias a Dios y lo último, antes de dormir también. Esa fue la semilla, y yo la cargué conmigo toda la vida. Me casé a los 19 años con Ernesto Reyes Fuentes, un hombre bueno, trabajador, callado de los que dicen mucho con los ojos. Tuvimos 4 hijos, a Marisol, Rodrigo, Fernanda y el pequeño Tomás, que llegó cuando yo ya creía que mi vientre no daría más fruto. Vivimos en esa misma tierra oaxaqueña durante décadas, construyendo una vida ladrillo por ladrillo, sacrificio por sacrificio, cómo se construyen las cosas que duran. Ernesto murió hace 14 años, de un derrame cerebral que se lo llevó en 3 días, sin darme tiempo ni de prepararme, ni de despedirme como yo hubiera querido. Ese dolor fue el más grande que yo había conocido hasta entonces. Después de su muerte, me quedé sola en la casa grande. Los hijos ya tenían sus propias familias, sus propias ciudades, sus propias vidas. Marisol se fue a Guadalajara con su esposo. Rodrigo vive en la Ciudad de México desde hace 20 años. Fernanda se casó con un hombre de Puebla y allá echó raíces. Solo Tomás se quedó cerca, en el mismo pueblo, y era él quien me llevaba al médico, quien revisaba que yo comiera bien, quien aparecía los domingos con mis nietos para llenarme la casa de ruido y de vida otra vez. Yo me volví lo que el pueblo llama una mujer de iglesia. Misa todos los domingos sin falta, el rosario los miércoles en la tarde, con el grupo de señoras mayores, las posadas en diciembre, las procesiones de Semana Santa, las novenas de la Virgen de Juquila, que es la patrona nuestra y a quien yo le tenía una devoción particular. Mi Biblia, una edición que me regaló el padre Aurelio Cisneros cuando cumplió 50 años de casada. Estaba tan leída que las páginas del Salmo 23 ya casi no se sostenían solas. La gente del pueblo me miraba y decía, Doña Carmen, es una santa, y yo lo escuchaba y lo guardaba, y en algún lugar, muy adentro de mí, aunque nunca lo dije en voz alta, lo creía. Ahí estaba mi primer error, porque la fe que yo tenía era una fe de costumbre, una fe heredada, practicada, exhibida. Yo sabía rezar el credo de memoria desde los 6 años. Sabía cuándo arrodillarme y cuándo persignarme y cuándo bajar la cabeza. Conocía las palabras correctas para cada ocasión, pero hay una distancia enorme, hermanos, entre saber las palabras de Dios y tener a Dios dentro del corazón. Y esa distancia yo no la veía, no porque fuera mala mujer, sino porque nadie me había ayudado a verla, y yo nunca me había detenido lo suficiente para buscarla sola. Había cosas en mí que yo había aprendido a enterrar, rencores que se disfrazaban de silencio. Una rabia vieja contra mi cuñada Hortensia, la hermana de Ernesto, que en los primeros años de nuestro matrimonio hizo todo lo posible por meterle ideas en la cabeza a mi esposo, por hacerme sentir que yo no era suficiente para su familia, que yo era una india sin educación, que no merecía a su hermano. Nunca le dije nada directamente. Yo era una mujer educada en el aguante, en el tragar y callar. Pero por dentro, guardé ese resentimiento durante décadas como quien guarda un carbón encendido en el pecho. Incluso cuando Hortensia se enfermó gravemente hace unos años, yo recé por ella porque era lo que se debía hacer. Pero en lo más profundo de mí no lo sentí. Recé con la boca, no con el alma. También cargaba una culpa que nunca confesé del todo. Cuando Ernesto estaba en sus últimos días, hubo un momento en que yo estaba tan agotada, tan drenada por el cuidado y el miedo, que tuve un pensamiento que me horrorizó en el instante mismo en que apareció. Un pensamiento oscuro, fugaz, que decía, que Dios lo lleve ya, porque yo ya no puedo más. Lo pensé, solo un segundo. Y luego me llené de culpa y me arrodillé llorando a pedirle perdón a la Virgen. Pero nunca se lo conté a ningún sacerdote. Tenía miedo de lo que pensarían de mí. Tenía miedo de perder el nombre que me había construido en el pueblo. Doña Carmen, la santa, la devota, la viuda ejemplar. Y ese miedo a perder una imagen fue más fuerte que mi necesidad de sanar. Así vivía yo, con una vida aparentemente ordenada, llena de rituales religiosos, rodeada del respeto de mi comunidad, querida por mis hijos y mis 8 nietos. Desde afuera, todo era paz. Desde adentro, había capas de cosas sin resolver que yo había aprendido a ignorar tan bien
que casi ni la sentía ya. El año en que todo cambió, yo tenía 78 años. Mi salud no era perfecta. Eso era de esperarse a mi edad. Tenía presión alta controlada con medicamentos. Una rodilla que me daba guerra desde hacía tiempo y el cansancio natural de una mujer que había vivido mucho y trabajado más. Pero yo me sentía bien dentro de todo. Todavía cocinaba para mis visitas. Todavía hacía mi caminata corta por las mañanas hasta la plaza. Todavía presidía el grupo del Rosario con la misma voz firme de siempre. Fue en el mes de agosto cuando Tomás organizó una reunión familiar en mi casa. Vinieron todos a Marisol con su esposo Gerardo y sus 3 hijos, Rodrigo con su esposa Patricia y el bebé más nuevo de la familia, que apenas tenía 8 meses y que todos querían cargar. Fernanda llegó desde Puebla con su hija Mayo R. Valentina, que ya tiene 15 años y es tan bonita que da miedo. La casa, que en los días normales se sentía grande y silenciosa, de repente estaba llena de voces, de risas, del olor del mole que yo había estado preparando desde el día anterior, de la música que Rodrigo siempre pone desde su teléfono. Aunque yo le diga que la bajean, yo estaba feliz. De verdad, feliz. De esa felicidad tranquila y profunda que solo da ver a los tuyos reunidos y sanos. Me senté un momento en mi silla del patio, esa silla de madera vieja que fue de Ernesto y que yo nunca he podido cambiar, y los miré a todos. A mis hijos ya mayores, a mis nietos corriendo, al bebé dormido en los brazos de Patricia. Y pensé, como lo había pensado muchas veces, he tenido una buena vida. No sabía que en pocas horas esa frase iba a quedar completamente incompleta. La tarde fue avanzando, la comida fue servida, las conversaciones se mezclaron con las carcajadas y con alguna que otra discusión pequeña, de esas que siempre aparecen cuando hay familias numerosas y caracteres distintos en una misma mesa. Al caer la noche, mientras Tomás y Rodrigo recogían las sillas del patio y Marisol lavaba en la cocina, yo sentí algo. No fue un dolor fuerte al principio, fue más bien una presión extraña en el pecho, como si alguien hubiera puesto una mano muy pesada sobre mi esternón. Me quedé quieta. Pensé que era el cansancio del día, quizás el mole muy condimentado, quizás la emoción de tener a todos juntos. Luego el mundo empezó a girar. Escuché la voz de Tomás, como si viniera de muy lejos, preguntando si yo estaba bien. Quise decirle que sí, que no se preocupara, que yo siempre estaba bien. Pero las palabras no llegaron. Lo último que recuerdo de ese patio, de esa noche de agosto, de esa vida que yo creía conocer completamente, fue la cara de mi hijo mirándome con un terror que yo nunca le había visto antes. Y después, todo se apagó. Tomás siempre dice que lo que más le dolió no fue el momento en que yo caí, fue el silencio que vino después. Porque cuando una persona se desmaya, hay un segundo de confusión, de incredulidad, en que el cuerpo de los que están alrededor todavía no procesa lo que acaban de ver. Y en ese segundo, dice él, el patio entero se quedó mudo. Las conversaciones se cortaron, la música paró, hasta el bebé, que había estado llorando en los brazos de Patricia, se cayó, como si el mundo hubiera tomado aire antes de gritar. Fue Rodrigo el primero en reaccionar. Él siempre fue el más frío de mis hijos en las emergencias, no por falta de amor, sino por esa capacidad que tienen algunas personas de empujar el pánico hacia un lado y moverse. Se arrodilló junto a mí, me llamó por mi nombre, me sacudió levemente los hombros. Cuando vio que yo no respondía, que mi respiración era rara y entrecortada, le gritó a Tomás que llamara a la ambulancia y le pidió a Gerardo que sacara a los niños de ahí. Marisol salió corriendo de la cocina con las manos todavía mojadas, y cuando me vio en el suelo del patio, soltó un grito que, según me contaron después, se escuchó hasta la casa de los vecinos. El hospital regional más cercano estaba a 22 minutos del pueblo. 22 minutos que mis hijos describen de maneras distintas cada vez que los recuerdan. Tomás dice que fueron los 22 minutos más largos de su vida. Rodrigo dice que no los recuerda bien, que su mente los borró. Marisol no puede hablar de ellos sin llorar todavía hoy. La ambulancia llegó en unos 12 minutos. Los paramédicos eran 2 hombres jóvenes, uno de ellos tan joven que Fernanda pensó por un momento que no sabría lo que estaba haciendo, pero se movieron con una precisión que calmó un poco el caos. Me pusieron oxígeno, revisaron mis constantes, hablaron entre ellos con esa terminología médica que los familiares escuchan sin entender, pero que de alguna manera los ancla a la realidad de que hay alguien a cargo. Me subieron a la camilla y Tomás subió con ellos. El resto de mis hijos siguió en el carro de Rodrigo, con Patricia atrás sosteniendo al bebé y Valentina abrazada a su madre en silencio. Lo que pasó dentro de esa ambulancia, yo no lo viví conscientemente. Me lo contaron después, pedazo por pedazo, en los días de recuperación. Cuando yo les hacía preguntas y ellos respondían con esa mezcla de alivio y de dolor que tienen las personas cuando narran algo terrible que ya pasó, el paramédico Mayo R. le dijo a Tomás que mi corazón había tenido un episodio severo, que mi presión estaba muy alterada, que necesitaban llegar rápido,
Tomás iba sentado en un pequeño espacio junto a la camilla, agarrándome la mano, hablándome aunque yo no respondía, diciéndome que ya íbamos a llegar, que todo iba a estar bien, las mismas palabras que yo le había dicho a él de niño cuando se lastimaba o tenía miedo, y que ahora él me devolvía sin saber si yo podía escucharlas. En algún punto del trayecto los paramédicos se pusieron más urgentes. Tomás no entendió exactamente qué había cambiado, pero vio que el joven tomó un aparato y empezó a hacer algo con mi pecho, y que el mayor habló por radio con él. Hospital, con una voz que ya no tenía el mismo tono tranquilizador de antes. Años después, cuando revisamos el reporte médico juntos, entendimos lo que había pasado en ese momento. A mi corazón había entrado en fibrilación ventricular. Estaba fallando de verdad. Llegamos al hospital y me entraron de inmediato. A mis hijos los dejaron en una sala de espera pequeña, de esas que huelen a desinfectante y a café malo de máquina, con sillas de plástico azul desgastado y un televisor en la esquina que nadie miraba. Marisol me contó que lo primero que hizo cuando se sentó fue buscar en su cartera un rosario que siempre cargaba, uno de cuentas verdes que le había regalado una amiga de un viaje a Roma, y que empezó a rezar sin poder parar. Rodrigo se paró junto a la ventana, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, mirando hacia la calle sin ver nada. Fernanda llamó a su esposo en Puebla para contarle lo que estaba pasando y tuvo que colgar a la mitad porque no podía hablar. Tomás fue el que se acercó a la recepción cada cierto tiempo a preguntar. Y cada vez le decían que los médicos estaban trabajando, que en cuanto hubiera noticias les avisarían. La misma frase de siempre, que no dice nada y lo dice todo. Lo que los médicos enfrentaban adentro era una parada cardiorrespiratoria completa. Mi corazón había dejado de latir. Clínica Omenchi. Yo había muerto. El doctor que estuvo a cargo esa noche se llama Alejandro Montoya, un hombre de unos 40 y tantos años, con anteojos y un bigote delgado, oriundo de la Ciudad de México, pero que llevaba años trabajando en hospitales regionales del sur del país. Él fue quien salió a hablar con mis hijos después, cuando todo había pasado, y quien les explicó con esa calma cuidadosa que aprenden los médicos con los años lo que había ocurrido. Me dijo a mí, semanas después, cuando fui a consultarlo, para entender mejor en señora Carmen, usted estuvo 6 minutos sin actividad cardíaca registrable. 6 minutos es mucho tiempo. Hay casos con menos tiempo que dejan secuelas neurológicas severas. Usted, francamente, no debería estar sentada aquí, hablando conmigo 6 minutos. Yo he pensado mucho en esos 6 minutos desde entonces, en lo que significan desde afuera, medidos en el reloj de los que me estaban tratando, de los que me estaban esperando, y en lo que significaron desde adentro, desde el lugar donde yo estaba mientras ese reloj corría. Porque esos 6 minutos, para mí, no fueron 6 minutos. Fueron otra cosa completamente. Fueron un tiempo que no se mide con ningún reloj que exista en este mundo. Pero eso viene después. El equipo médico utilizó desfibrilación. Una vez, 2 veces. El doctor Montoya me dijo que a la tercera descarga mi corazón. Respondió: Divinamente, el principio. Luego con más firmeza, como alguien que despierta la fuerza de un sueño muy profundo y tarda en orientarse. Me estabilizaron, me pasaron a cuidados intensivos, me conectaron a monitores que mis hijos escucharían pitar durante las siguientes horas como una prueba constante y casi dolorosa de que yo seguía aquí. Fue Tomás el que recibió la noticia primero. El doctor Montoya salió a la sala de espera y le dijo que habían logrado reanimarme, que mi corazón estaba latiendo, que yo estaba viva, pero en estado crítico, y que las próximas horas serían determinantes. Tomás me contó que en ese momento no lloró, que sintió algo tan grande que no cabía en las lágrimas todavía, que simplemente se sentó, puso la cara entre las manos y se quedó así un momento largo mientras sus hermanos se acercaban y el doctor seguía, hablando de procedimientos y de monitoreo y de riesgos, palabras que él escuchaba, pero que no llegaban del todo porque su cabeza estaba en otro lugar. Marisol sí lloró. Lloró con un llanto silencioso y continuo que le duró casi 1 hora, y Fernanda la abrazó y lloró con ella. Esa noche, ninguno de mis hijos se fue del hospital. Tomás llamó a su esposa para que viniera a buscar a los nietos que se habían quedado solos en mi casa. Rodrigo llamó a Patricia para que llevara al bebé a descansar y luego volvió. Se turnaron en la sala de espera, dormitaron en las sillas de plástico azul, tomaron el café malo de la máquina sin quejarse. De vez en cuando una enfermera salía a darles algún reporte breve y ellos lo recibían con una gratitud desproporcionada, como reciben las noticias los que llevan horas sin saber nada. Yo no supe nada de todo esto hasta después. Yo no estaba en ese hospital mientras mi corazón era reiniciado como una máquina que se niega a apagarse del todo. Yo estaba en otro lugar, y decir que estaba en otro lugar es la forma más simple, más imprecisa y más honesta que tengo de describirlo. Porque el lenguaje que existe en este mundo no alcanza para explicar lo que existe en ese otro. Lo que sí puedo decirles es lo que sentí en el momento exacto en que todo se apagó en el patio de mi casa. No, fue como dormirse. Dormirse
tiene una textura suave, una transición gradual en la que el mundo se va haciendo borroso antes de desaparecer. Esto no fue así. Fue como si alguien apagara un interruptor. Un momento yo estaba viendo la cara de Tomás, sintiendo el frío del suelo bajo mi espalda, escuchando los gritos mezclados de mis hijos. Y al momento siguiente, ya no había patio. No había noche de agosto. No había casa, ni familia, ni pueblo, ni nada de lo que había sido mi vida entera. Solo había movimiento, una sensación de ser llevada, no por manos, sino por algo que no tiene nombre, hacia algún lugar que yo no había elegido y que no podía ver todavía. Y con ese movimiento, algo más sanó, una conciencia clarísima, más nítida que cualquier cosa que yo hubiera experimentado jamás, estando despierta, de que yo seguía siendo yo. Carmen Esperanza Villanueva de Reyes. A mis recuerdos estaban ahí a mí. Nombre estaba ahí, mis hijos, mi esposo muerto, mis años, mi historia, todo intacto. Solo que el cuerpo que había cargado todo eso durante 78 años se había quedado atrás. ¿Y hacia dónde me llevaban? El cuerpo no hacía ninguna falta. No había luz. Eso fue lo primero que noté y lo primero que me pareció extraño, porque yo había escuchado toda mi vida que cuando uno se muere, ve una luz en las homilías, en los libros, en los testimonios que ocasionalmente llegaban de personas que habían pasado por algo similar. Siempre había luz. Siempre había una claridad que te recibe y te guía. Pero lo que había en la dirección, hacia donde yo me movía, no era luz. Era una oscuridad que se iba haciendo más densa. Una oscuridad que no era simplemente la ausencia de luz, sino algo con peso propio. Ima temperatura, con una presencia que se sentía en lo más hondo de lo que yo era. Y de esa oscuridad, muy al principio apenas perceptible, pero creciendo con cada instante que pasaba, comenzó a llegar un sonido. No era un sonido que yo pudiera identificar fácilmente. No era música, ni voces claras, ni el viento, ni nada que tuviera un nombre preciso. Era más parecido a un lamento colectivo, profundo, continuo, como el sonido que haría el dolor mismo si pudiera hacerse audible. Y junto con ese sonido, el calor, un calor que no era el calor del sol, ni del fuego de una chimenea, ni de ninguna fuente cálida y reconfortante. Era un calor que agobiaba, que aplastaba, que no prometía nada bueno. Yo, que había rezado el rosario miles de veces en mi vida, que había leído los salmos en voz alta para consolarme en los peores momentos, que había llevado a mis hijos a bautizar y a confirmar y había decorado altares para la Virgen con flores de cempasúchil cada año. En ese momento no sentí ninguna de las certezas que mi fe de toda la vida debería haberme dado, solo sentí miedo. Un miedo que no se parece a ningún miedo de este mundo. No existe en ningún idioma humano una palabra suficiente para lo que voy a intentar describir. He pensado en esto muchos meses desde que volví, buscando la forma de contarlo sin que suene exagerado, sin que parezca el sueño de una anciana confundida por la falta de oxígeno en el cerebro, como me dijo amablemente el doctor Montoya que podría haber sido, pero yo sé lo que viví. Y hay una diferencia muy clara entre un sueño y una realidad. Y esa diferencia no desaparece por la edad que uno tenga, ni por lo que digan los médicos, ni por lo que les resulte cómodo creer a los demás. Lo que yo viví fue más real que este cuarto donde estoy sentada ahora. Más real que estas manos que tengo sobre la mesa. Más real que cualquier cosa que haya experimentado en 78 años de vida en este mundo. El descenso no fue instantáneo. Eso es algo que me cuesta explicar, porque no había manera de medir el tiempo, pero había una progresión, una sensación clara de ir hacia algo, de que la distancia entre lo que yo era y ese lugar se iba cortando con una inevitabilidad que era lo más aterrador de todo. No era caer en picada, era más bien como ser arrastrada por una corriente de agua oscura que no necesitaba tu permiso para llevarte. Yo no tenía cuerpo, eso ya lo había entendido, pero tenía conciencia plena. Y esa conciencia sentía todo con una intensidad multiplicada, como si sin el cuerpo, los sentidos, en lugar de desaparecer, se hubieran abierto de una manera que no tiene equivalente en la experiencia humana normal. El calor llegó primero, no de golpe, sino gradualmente, como cuando uno se acerca demasiado a una hoguera y empieza a sentirlo en la piel antes de ver las llamas, solo que aquí no había piel. Era algo más profundo. Ese calor lo sentía en lo que yo era, en el centro de mi conciencia, y no era un calor que quemara de la manera en que uno entiende las quemaduras. Era un calor que agotaba, que pesaba, que comunicaba, de una manera que no usaba palabras, que no había alivio posible, que ese era el estado permanente de ese lugar. Luego vino el olor, y esto es algo que muy poca gente menciona cuando habla de estas experiencias, pero yo lo recuerdo con una nitidez que todavía hoy me revuelve algo por dentro cuando lo pienso. Era un olor a putrefacción
y a azufre mezclados, pero más intenso que cualquier cosa que esos dos olores puedan evocar en la mente de alguien que los ha percibido en este mundo. Era como si ese olor fuera la expresión física de algo espiritual, de una ausencia total de vida, de toda posibilidad de vida. Era el olor de lo que no tiene futuro, Anne. Y entonces lo vi, no lo vi con ojos, porque no tenía ojos. Lo percibí de una manera que no tiene nombre, pero que era absolutamente visual en su efecto. Era un lugar vasto, incomprensiblemente vasto, que se extendía en todas las direcciones sin horizonte visible. La oscuridad no era completa, y eso de alguna manera era peor que si lo hubiera sido. Había una luz enfermiza, rojiza y opaca, que no iluminaba sino que revelaba, como la luz de las brasas cuando el fuego ya casi se ha consumido. Esa luz apenas suficiente para que pudieras ver lo que había ahí sin darte la misericordia de ocultarlo. Y lo que había eran almas. No las vi como cuerpos, no eran figuras sólidas ni fantasmas transparentes como en las películas. Eran presencias que yo percibía con esa conciencia expandida que tenía en ese estado, y cada una de esas presencias irradiaba algo, un estado. Una condición permanente de sufrimiento que no buscaba audiencia ni consuelo, porque hacía tanto tiempo que había dejado de esperar cualquiera de las dos cosas. Era el sufrimiento de los que ya no recuerdan que alguna vez no sufrieron. El sonido que yo había empezado a escuchar durante el descenso, ese lamento colectivo que no tenía forma precisa, ahora era omnipresente. Venía de todas partes al mismo tiempo. Y ahora que estaba más cerca, podía distinguir dentro de él capas distintas. Había algo que reconocía como llanto pero sin lágrimas, sin el alivio físico que el llanto trae en este mundo. Había algo que reconocía como gritos pero apagados, como si la capacidad de gritar se hubiera desgastado con el tiempo hasta quedar reducida a ese murmullo continuo y desesperanzado. Y había algo más, debajo de todo lo demás, que era lo más perturbador de todos los sonidos que escuché ahí. Era algo parecido al arrepentimiento, no el arrepentimiento que conocemos aquí, el que viene con la posibilidad del cambio y de la corrección, sino el arrepentimiento que existe, cuando ya no hay nada que se pueda hacer con él, el arrepentimiento como tortura pura, sin salida y sin propósito. Me detuve, no, fui detenida. No sé exactamente cuál de las dos cosas. La corriente que me había llevado hasta ahí pareció pausarse, y yo quedé suspendida en ese borde, viendo lo que había más adentro, sin haber entrado del todo todavía. Y en ese momento entendí algo que me llenó de un terror que no tiene comparación con ningún miedo que yo haya sentido en este mundo. Entendí que ese lugar era real, no simbólico, no metafórico, no una representación artística de algo abstracto. Era un lugar con geografía, con condiciones, con habitantes. Era tan real como Oaxaca, tan real como mi cocina, tan real como la cara de mis hijos. El infierno existe, yo lo vi, y lo que me aterrorizó con una intensidad que todavía hoy me quiebra la voz cuando lo cuento, fue lo siguiente. Mientras estaba ahí suspendida, mirando, fui recorrida por algo parecido a un reconocimiento, como cuando entras a un lugar que no conoces, pero que de alguna manera sientes que te pertenece. No era un reconocimiento de las almas que había ahí. Era algo más íntimo y más aterrador que eso. Era la sensación de que yo encajaba en ese lugar, de que había algo en lo que yo era, en lo que yo había sido durante mi vida, que resonaba con ese espacio de una manera que no podía ignorar. No era que yo fuera una criminal, no era que hubiera cometido crímenes horrendos ni que hubiera hecho daño deliberado a nadie. Era algo más sutil y por eso mismo más perturbador. Eran las capas de cosas no resueltas que yo cargaba. El rencor contra Hortensia que yo había bautizado como silencio cristiano, cuando en realidad era odio disfrazado de paciencia. La imagen de mujer santa que yo había construido y mantenido, no por amor a Dios, sino por amor a lo que los demás pensaban de mí. Erue, efui, pafu o mativa. La fe de escaparate, la fe que servía más como identidad social que como relación verdadera con el Creador. El pensamiento que tuve junto a la cama de Ernesto moribundo y que jamás confesé de verdad. Las veces que juzgué a otros en silencio mientras rezaba el rosario. Las veces que ayudé a alguien en el pueblo, no porque mi corazón lo sintiera, sino porque quería que me vieran ayudar. Todo eso tenía peso, un peso espiritual que yo nunca había reconocido como tal, porque en la contabilidad religiosa que yo hacía mentalmente, mis misas y mis rosarios y mis novenas y mis procesiones lo compensaban con creces. Esa era la lógica con la que yo había vivido mi fe en un sistema de puntos en el que los rituales balanceaban las faltas. Y ahí, en ese borde, entre lo que era ese lugar y lo que quedaba fuera de él, entendí con una claridad devastadora que esa lógica era completamente falsa. Dios no lleva una hoja de cálculo. Lo que Él mira es el corazón. Y mi corazón
debajo de todas las capas de práctica religiosa y de reputación bien construida y de rituales cumplidos, tenía fracturas que yo había ignorado durante décadas, lugares oscuros que yo nunca había llevado realmente ante él, porque eso hubiera requerido una honestidad que yo no había tenido el valor de practicar. Las almas que yo percibía más cerca del borde donde yo estaba tenían algo en común que fui comprendiendo lentamente. No eran necesariamente las almas de personas que habían hecho grandes males. Algunas de ellas irradiaban una historia que yo percibía sin palabras, cómo se perciben las cosas en ese estado, y muchas de esas historias se parecían a la mía. Personas que habían vivido vidas aparentemente correctas, pero vacías por dentro. Personas que habían conocido el nombre de Dios sin conocer a Dios. Personas que habían practicado la religión como un escudo social en lugar de como una transformación real. El infierno no estaba poblado únicamente por los que uno esperaría encontrar ahí según los criterios humanos del bien y del mal. Estaba poblado también por los tibios, por los que habían tenido toda la información y habían elegido la comodidad de la apariencia sobre la incomodidad de la verdad. Esa comprensión me golpeó con una fuerza que no tengo palabras para medir. Luego comenzó a moverse algo a mi alrededor. No una figura visible, sino una presencia, o varias presencias, que yo percibía como entidades distintas a las almas que sufrían más adentro. Eran algo diferente, algo que no padecía, sino que habitaba ese lugar de otra manera, con una función que yo entendí instintivamente como la de custodios. Aunque esa palabra tampoco es exacta, no me hablaron, no me tocaron en ningún sentido físico, pero su presencia comunicaba algo con una claridad absoluta. Comunicaba que yo había llegado, que el movimiento hacia adentro estaba a punto de continuar, que el periodo de observación desde el borde estaba terminando. Y en ese momento, con esa certeza aplastante de que iba a entrar del todo a ese lugar del que nadie regresa, ocurrió algo que yo no había provocado, ni merecido, ni pedido de ninguna manera que yo pudiera reconocer. Se detuvo todo a no gradualmente, de golpe. Como cuando alguien pausa un video, las presencias custodias se inmovilizaron. El movimiento hacia adentro cesó completamente. El lamento colectivo no desapareció, pero quedó como en segundo plano, empujado hacia atrás por algo que empezaba a hacerse presente desde una dirección completamente distinta a todas las que yo había percibido hasta ese momento. No era del lugar donde yo estaba, era de afuera de ese lugar, de más allá de sus límites, de algo que ese lugar no contenía ni podía contener. Era luz San, pero no la luz enfermiza y rojiza que revelaba el sufrimiento de los que habitaban ese espacio. Era una luz completamente distinta en su naturaleza. Una luz que no iluminaba objetos, sino que era en sí misma una presencia. Una luz que tenía temperatura, pero no el calor aplastante de ese lugar, sino algo que yo solo puedo describir como el calor de ser reconocida. Giselle, vista, no de ser juzgada en ese momento, sino de ser vista con un conocimiento completo y simultáneamente con algo que yo, con el vocabulario limitado que tengo, solo puedo llamar amor. Y de esa luz vino una voz. Hay personas que cuando escuchan mi testimonio me preguntan, ¿cómo supe que era Elan? ¿Cómo supe que esa voz, esa luz, era Cristo y no otra cosa? Y yo entiendo la pregunta porque vivimos en un mundo donde todo se cuestiona, donde la razón exige pruebas y donde la experiencia espiritual siempre está bajo sospecha de ser producto de la mente, o del miedo, o de la química del cerebro en sus momentos límite. Entiendo todo eso, pero la pregunta misma revela algo, revela que quien la hace todavía no ha estado en ese lugar, porque ahí no hay ambigüedad posible. Ahí no existe la duda sobre lo que estás percibiendo de la misma manera en que no existe la duda sobre si el sol que te da en la cara es el sol o algo más San. Hay cosas que se reconocen no con la mente, sino con lo más profundo de lo que uno es. Y esa voz, esa presencia, era reconocible de una manera que superaba cualquier conocimiento que yo hubiera podido acumular en 78 años de vida religiosa. No la reconocí porque había leído sobre él. La reconocí porque algo en lo que yo soy fue hecho por él. Y lo que fue hecho, reconoce a quien lo hizo. La luz no llegó con anuncios ni con ceremonias. Simplemente estaba, de repente, con una solidez que hacía que todo lo demás que yo había percibido hasta ese momento pareciera provisional. Y la voz que vino de esa luz no era un sonido en el sentido en que nosotros entendemos los sonidos. No vibraba en el aire, porque no había aire. Era más parecido a algo que ocurría directamente en el centro de mi conciencia, como si las palabras se formaran adentro y afuera al mismo tiempo, sin recorrer ninguna distancia para llegar. Lo primero que dijo no fue mi nombre. Eso me sorprendió entonces, y me sigue sorprendiendo ahora cuando lo pienso. Yo hubiera esperado que empezara con mi nombre, como empieza cualquier conversación entre dos personas. Pero lo primero fue una pregunta, y la pregunta fue esta:
tan simple y tan devastadora que todavía hoy me quita el aliento cuando la recuerdo. ¿Me conoces? No. ¿Sabes quién soy? No. ¿Crees en mí? Sino, ¿me conoces? Y yo, Carmen Esperanza Villanueva de Reyes, que había rezado el rosario durante más de 60 años, que sabía de memoria los 15 misterios y las oraciones intercaladas, que había leído los evangelios más veces de las que podría contar, que había decorado altares y participado en procesiones y enseñado la doctrina a sus hijos y a sus nietos. Me quedé sin respuesta, porque entendí en ese instante, con una claridad que no tenía escapatoria posible, que conocer a alguien y conocer sobre alguien son dos cosas completamente distintas. Yo sabía muchísimo sobre él, conocía su historia, sus palabras, sus milagros, su muerte y su resurrección, pero conocerlo a él en el sentido real y profundo de la palabra, en el sentido de una relación verdadera y honesta y transformadora, eso era diferente. Y mi silencio ante su pregunta era la respuesta más honesta que yo había dado en décadas. Entonces, habló de nuevo, y esta vez sí dijo mi nombre. Lo dijo de una manera que contenía toda mi historia dentro de él, como si mi nombre en su boca no fuera solo un sonido para identificarme, sino una síntesis completa de todo lo que yo había sido, todo lo que había sufrido, todo lo que había hecho y dejado de hacer en Carmen Anasí, nada más. Y en ese Carmen había 78 años enteros. Lo que siguió no fue un juicio en el sentido que nosotros imaginamos cuando pensamos en el juicio. No fue una lista de cargos leída en voz alta. No fue una sentencia pronunciada con solemnidad. Fue algo mucho más íntimo y por eso mismo mucho más difícil de sobrellevar. Fue como si de repente yo pudiera verme a mí misma desde afuera, con total objetividad y sin las capas protectoras de justificación y de autoengaño que uno construye a lo largo de una vida para poder mirarse en el espejo. Vi mi vida entera, no en imágenes ordenadas cronológicamente como en una película, sino toda junta y simultánea, como se ve un mapa desde el aire. Y lo que vi no me gustó de la manera en que no te gusta algo que ya no puedes cambiar, pero que en ese momento todavía duele con toda su fuerza. Vi las misas a las que fui, no para encontrarme con Dios, sino para que me vieran ir. Vi las veces que ayudé a la vecina enferma y luego lo conté en el grupo del Rosario con esa humildad falsa que en realidad era exhibición. Vi a Hortensia en el hospital, grave, y vi mi corazón en ese momento, una costra dura, donde debería haber habido compasión. Vi a Ernesto en sus últimos días y vi el pensamiento que había tenido y que nunca confesé de verdad. Y vi también algo que no había querido ver hasta ese momento, que la culpa que cargué por ese pensamiento no me la había llevado a Dios, sino que la había guardado como un secreto que me pertenecía, que la había usado inconscientemente como una forma de castigarme a mí misma, en lugar de recibir el perdón que Él habría dado libremente si yo se lo hubiera pedido con honestidad. Vi las veces que juzgué en silencio, la nuera de mi vecina Consuelo, que se separó de su esposo y a quien yo nunca le dije nada malo en la cara, pero sobre quien pensé cosas que no eran mías para pensar, el joven del pueblo que dejó la iglesia y se fue a una congregación evangélica, y sobre quien yo comenté, en voz baja con las señoras del Rosario, con un tono que no era de preocupación, sino de condena. Las veces que le di consejos a mis hijos envueltos en amor, pero cargados de control, las veces que recé pidiendo cosas para mí disfrazadas de peticiones por otros, en todo eso lo vi. Y no lo vi con la crueldad de un acusador, sino con la tristeza de alguien que te quiere y que te muestra la verdad precisamente porque te quiere. Esa era la diferencia fundamental entre lo que yo había sentido al borde de ese lugar oscuro y lo que sentía ahora. Allá había una resonancia fría, una pertenencia basada en el peso de lo no resuelto. Aquí había dolor también, sí, el dolor real de verse con honestidad. Pero debajo del dolor había algo más. Había la posibilidad de que ese dolor significara algo, había la posibilidad de que no fuera el final. La voz habló de nuevo y me dijo algo que voy a intentar transmitir con las palabras más cercanas que tengo, porque las palabras exactas pertenecen a ese lugar y no se traducen perfectamente a este. Me dijo que la distancia entre ella y yo no la había creado Elan, que él nunca se había movido, que cada vez que yo había practicado mi fe como un espectáculo, había sido yo quien ponía ladrillo por ladrillo en esa distancia, sin darme cuenta. Que la religión sin transformación es un ruido que no llega a ningún lado, que él no quería mi rosario, quería mi corazón, y que mi corazón durante demasiados años se lo había dado a mi reputación. Eso me rompió de una manera que no tiene equivalente físico. Si hubiera tenido cuerpo en ese momento, hubiera caído de rodillas. Lo que hice, en el estado en que estaba, fue algo que no sé describir de otra forma que como rendirme. No rendirme a ese lugar oscuro, rendirme a él al soltar todo lo que yo había cargado como si fuera mío, a la imagen, el nombre, el orgullo silencioso,
el resentimiento viejo, la culpa guardada como trofeo de autoflagelación, soltarlo todo de golpe, de la manera en que uno suelta algo muy pesado que llevaba tanto tiempo cargando que ya ni sentía el peso hasta que de repente ya no está. Y entonces él me habló de Hortensia. Eso no me lo esperaba. De todas las cosas que podría haber mencionado, esa fue la que más me sorprendió y la que más me dolió. Me habló de ella no para acusarme, sino para mostrarme algo. Me mostró a Hortensia cómo él la veía en una mujer que había crecido en una familia donde el afecto se expresaba como competencia, que había aprendido a defender lo suyo, atacando porque nadie le había enseñado otra manera, que cuando se metió en mi matrimonio lo había hecho desde un miedo profundo a perder a su hermano, el único amor estable que había conocido. No me lo mostró para excusarla. Me lo mostró para que yo entendiera que el rencor que yo había cargado durante décadas estaba construido sobre una versión de Hortensia que nunca había sido completa. Yo la había reducido a lo que me había hecho a mí y había ignorado todo lo demás que ella era. Y me mostró el costo de eso, a no solo para ella, para mí a los años de energía gastada en mantener viva esa brasa de resentimiento. Las veces que esa oscuridad interna había coloreado mi humor, mis palabras, mis relaciones, sin que yo lo conectara conscientemente con su origen. El rencor no guardado lastima al que lo guarda tanto, o más, que al que va dirigido. Yo lo había escuchado toda mi vida en los sermones del Padre Aurelio, pero escucharlo y verlo son cosas muy distintas. Luego hubo un silencio, no el silencio vacío e indiferente de ese lugar oscuro. Un silencio que tenía densidad y significado, como los silencios entre personas que se conocen de verdad y no necesitan llenar el espacio con palabras. Y en ese silencio yo esperé, sin saber qué venía, sin tener ningún control sobre ello, que es la posición más honesta en la que un ser humano puede estar ante Dios. La voz volvió, y lo que dijo cambió todo. Me dijo que tenía que volver, no como una orden fría, como algo que venía acompañado de un propósito. Me dijo que lo que yo había visto, lo que yo había entendido en ese lugar, no era para quedarse conmigo en silencio, que había personas en mi familia, en mi pueblo, que vivían la misma fe de escaparate que yo había vivido, construyendo la misma distancia ladrillo por ladrillo, sin saberlo, que mi voz, precisamente porque venía de alguien que había vivido esa ilusión desde adentro durante décadas, podía llegar a lugares donde otras voces no llegaban, que la segunda oportunidad no era un regalo para que yo viviera más años tranquila, era una responsabilidad. Y luego me dijo algo más, algo que no había esperado, y que todavía hoy, cuando lo recuerdo, me produce un llanto que no es de tristeza, sino de una gratitud tan grande que el cuerpo no sabe muy bien cómo procesarla. Me dijo que Ernesto estaba bien, que no me dijera cómo ni dónde, porque eso no tenía forma de traducirse a categorías humanas, solo que estaba bien, y que el último pensamiento que yo había tenido junto a su cama, ese pensamiento del que me había avergonzado durante 14 años, Ernesto lo había entendido, que él sabía lo agotada que yo estaba, que nunca me lo había guardado. 14 años cargando eso, 14 años han, y se fue en un instante. La luz comenzó a cambiar, no a apagarse, sino a moverse, a transformarse en algo que ya no era una presencia frente a mí, sino una dirección, como una corriente nueva, completamente distinta a la que me había traído, que señalaba de regreso hacia algo que yo reconocía, aunque no pudiera verlo todavía, hacia el peso, hacia el dolor, hacia los límites, hacia el cuerpo viejo y cansado tirado en una cama de hospital con tubos y monitores, y mis hijos esperando afuera en sillas de plástico azul. Toward everything I had been, with the difference that now I knew what I hadn't known before. Quise decirle algo, antes de que la distancia se hiciera definitiva. No sé si lo que hice cuenta como hablar en ese estado, pero desde lo más hondo de lo que era, con toda la honestidad que nunca había tenido el valor de practicar en 78 años, le dije que sí, aunque sí lo conocía, que ahora sí han, y el regreso comenzó. Lo primero que sentí fue dolor. Y les digo esto porque me parece importante que lo sepan, el regreso al cuerpo no fue suave. No fue una transición delicada, ni un despertar poético como los que aparecen en las películas. Fue brutal en su fisicalidad, como si todo el peso de 78 años de materia viva cayera sobre mí de golpe, después de haber estado en un estado donde el peso no existía. Sentí el cuerpo como una ropa mojada y pesada que alguien me obligara a ponerme de nuevo. Sentí el frío del ambiente del hospital después del calor de ese otro lugar. Sentí los tubos, la presión del oxígeno en la nariz, la dureza de la cama bajo mi espalda. Sentí el ruido de las máquinas, el pitido constante del monitor cardíaco, voces de personas que hablaban con esa urgencia controlada que tienen los médicos cuando algo que estaba mal empieza a enderezarse. Y sentí, sobre todas las cosas, el peso de tener cuerpo otra vez, la limitación de él, la lentitud de él.
Después de haber sido pura conciencia sin fronteras, volver a estar contenida en un cuerpo de carne con rodillas que duelen y presión alta, y un corazón que acababa de fallar, era algo para lo que no existe preparación posible. Lloré. No sé si lo hice de inmediato o después de unos minutos. El tiempo en esas primeras horas era confuso y escurridizo, pero lloré con una intensidad que asustó a la enfermera que estaba junto a mi cama y que salió corriendo a buscar al doctor Montoya, creyendo que algo había salido mal. No había salido mal, era todo lo contrario. Era que yo había vuelto cargando algo tan grande que el cuerpo no sabía todavía dónde ponerlo. El doctor Montoya llegó en unos minutos, me revisó, me habló con esa voz pausada y profesional que yo ya le conocería bien en las semanas siguientes, y me dijo que estaba estable, que mi corazón estaba respondiendo, que había pasado lo más difícil. Le quise decir tantas cosas en ese momento que no dije ninguna. Me quedé mirándolo con los ojos todavía llenos de lágrimas y solo le pregunté si mis hijos estaban ahí. Me dijo que sí, que llevaban toda la noche esperando. Le pedí que los dejara entrar. Tomás entró primero. Siempre ha sido el más cercano, el que se quedó, el que construyó su vida a pocos kilómetros de la mía por decisión propia cuando sus hermanos se fueron lejos. Cuando lo vi en el marco de la puerta, con los ojos rojos de no haber dormido, y la ropa arrugada de la noche anterior, todavía con algo de la festividad del día anterior, impresa en la camisa a cuadros que se había puesto para la reunión familiar, sentí algo que no había sentido nunca antes por él. No era el amor de madre que siempre le había tenido. Ese amor que es casi instintivo y que existe independientemente de todo. Era algo más lúcido. Era verlo de verdad, con todo lo que él era, con sus sacrificios callados y sus miedos que nunca me había contado y su lealtad, que yo había dado por sentada durante años sin detenerme suficiente a agradecérsela. Se acercó a la cama y me tomó la mano y no dijo nada. Y yo le dije: gracias, mi hijo. Gracias por todo lo que nunca te he dicho. Él no entendió del todo a qué me refería en ese momento, pero asintió y se le quebró la voz. Y los dos nos quedamos hace un rato sin necesitar más palabras. Entraron los demás de a poco. Marisol con los ojos todavía hinchados, aferrándose a su rosario verde. Rodrigo con esa compostura suya que esta vez tenía una grieta visible en algún lugar alrededor de los ojos. Fernanda, que es la más expresiva de mis hijos, que entró llorando abiertamente y me dijo que nunca más me iba a dejar sola en ese pueblo. Les dije a todos que los amaba. Se los dije de una manera en que no se los había dicho antes, sin el filtro de la cotidianidad que normaliza el amor hasta hacerlo invisible. Se los dije mirándolos. Y creo que ellos sintieron la diferencia, aunque no supiera nombrarla. Los primeros días en el hospital fueron días de silencio interior, no de vacío sino de procesamiento. Yo no le conté a nadie todavía lo que había vivido. No porque no quisiera, sino porque necesitaba tiempo para encontrar las palabras, para ordenar algo que no tenía el orden lógico y lineal al que estamos acostumbrados. Lo que yo había experimentado era simultáneo y multidimensional, y reducirlo a una narración secuencial era un trabajo que requería cuidado. Además tenía miedo. No voy a mentir. Tenía miedo de que no me creyeran. Tenía miedo de que el doctor Montoya lo atribuyera a la hipoxia cerebral y mirara a mis hijos con esa expresión amable y ligeramente condescendiente que tienen los médicos cuando explican las alucinaciones de los pacientes que estuvieron al borde. Tenía miedo de que las señoras del Rosario pensaran que la anciana se había vuelto un poco loca con el susto. Pero había algo más fuerte que el miedo. Había la instrucción que había recibido. La voz me había dicho que volviera para contarlo. Y yo, que durante décadas había desobedecido a Dios de maneras sutiles y elegantes, no estaba dispuesta a desobedecerlo en esto. Le conté a Tomás primero. Una tarde, cuando los demás habían salido a comer y estábamos solos en la habitación, le pedí que cerrara la puerta y le dije que necesitaba contarle algo. Él se sentó en la silla, junto a mi cama, con esa atención tranquila que siempre ha tenido, la misma con la que me escuchaba de niño, cuando yo le leía cuentos antes de dormir, y yo hablé durante casi una hora. Le conté todo: el descenso, la oscuridad, el calor, los lamentos, lo que percibí en ese lugar, la luz, la voz, las preguntas que me hicieron ver mi propia vida de una manera que nunca había querido verla, lo de Hortensia, lo del pensamiento junto a la cama de su padre y lo que la voz me dijo sobre eso. Tomás escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé había un silencio largo en la habitación y yo lo miraba sin saber qué iba a decir. Él tiene una fe sencilla y práctica, Tomás, no muy dado a los misticismos ni a las emociones religiosas exaltadas. Pensé que quizás sería el más escéptico de mis hijos, pero lo que me dijo fue esto: mamá, yo estaba en esa ambulancia, agarrándote la mano, cuando tu corazón se paró. Y hay algo que no te he contado. En ese momento, en el segundo exacto en que los paramédicos dijeron que habías entrado en paro, yo sentí algo. No sé describirlo bien, pero sentí que no estabas ahí. No como cuando alguien se duerme o se desmaya. Sentí
que te habías ido a algún lugar. Y ahora que me cuentas esto, no tengo ninguna duda de que ese lugar existe. Eso me abrió algo por dentro que yo no sabía que todavía estaba cerrado. Del hospital me fui a las 2 semanas, con un régimen de medicamentos nuevos, restricciones de actividad física y citas de seguimiento programadas. Volví a mi casa del pueblo, a la silla de madera de Ernesto en el patio, al olor a copal de las mañanas, a las campanas de la iglesia, marcando el ritmo de la vida como siempre lo habían hecho. Todo era igual desde afuera. Desde adentro, y haré completamente distinto. Lo primero que hice cuando me sentí con fuerzas suficientes fue pedirle a Tomás que me llevara a ver al padre Aurelio Cisneros. El padre Aurelio tiene 72 años, lleva más de 30 en nuestra parroquia, y es un hombre que ha escuchado suficientes confesiones en su vida como para que nada le sorprenda demasiado. Me senté frente a él en la sacristía, no en el confesionario, porque mis rodillas no me lo permitían ese día, y le dije que necesitaba confesarme de verdad, no del modo ritual en que lo había hecho cientos de veces antes. De verdad. Él me miró un momento, como evaluando algo, y asintió. Le conté el pensamiento junto a la cama de Ernesto. Le conté los años de resentimiento contra Hortensia disfrazado de silencio cristiano. Le conté la fe de escaparate, la imagen construida, las veces que había ayudado para ser vista ayudando. Le conté todo lo que la voz me había mostrado sobre mí misma. El padre Aurelio escuchó con los ojos cerrados y las manos juntas. Y cuando terminé estuvo callado un momento, y luego me dijo algo que voy a llevar el resto de mi vida en Carmen. La confesión más valiente no es la que cuesta decirse al sacerdote, es la que cuesta decirse a uno mismo. Usted acaba de hacer las dos and lloré ahí en la sacristía como no había llorado en décadas. ¿Y un oranto limpio? De esos que no duelen, sino que liberan. El padre Aurelio me dio la absolución y rezamos juntos un momento, y por primera vez en 60 años de rezar en ese pueblo, sentí que las palabras llegaban a algún lugar. Lo de Hortensia fue más difícil. Ella vive en Oaxaca capital con su hija menor. Tenemos contacto ocasional por obligación familiar. El tipo de contacto que existe entre personas que comparten un árbol genealógico, pero que han elegido la distancia como idioma. Le pedí a Rodrigo, que tiene mejor relación con ella que yo, que le transmitiera que yo quería hablar con ella. Pasaron unas semanas antes de que ella accediera. Nos encontramos en la casa de Rodrigo, en la Ciudad de México, en una visita que hice 2 meses después de salir del hospital. No fue una escena de telenovela, no hubo abrazos dramáticos ni llanto compartido. Hortensia es una mujer orgullosa, formada en la misma escuela del aguante y el silencio que yo. Y las dos sabíamos que lo que había entre nosotras tenía demasiados años como para deshacerse en una tarde. Pero le dije lo que necesitaba decirle. Le dije que la había juzgado durante décadas con una dureza que no le correspondía a Dios y que yo me había apropiado sin derecho. Le dije que cargué ese rencor más tiempo del que ningún ser humano debería cargar algo así. Y le pedí perdón no para quedar bien, no para que Rodrigo nos viera reconciliadas y se sintiera aliviado, sino porque era lo que necesitaba hacer para ser honesta con lo que había vivido. Hortensia me miró un momento largo con esos ojos suyos que siempre me parecieron duros y que ese día me parecieron simplemente cansados. Y me dijo, yo también te debo una disculpa nada más, pero fue suficiente. A veces las cosas más difíciles de decir son las más cortas. Empecé a contar mi testimonio poco a poco, primero al grupo del Rosario, con mucho miedo, esperando el escepticismo que no llegó de la manera que yo temía. Luego el padre Aurelio me pidió que lo compartiera en una misa, un domingo de octubre, con la iglesia llena. Me paré frente a la congregación de mi pueblo, la gente que me había conocido toda la vida, y les conté lo que les he contado a ustedes. Hubo silencio, el tipo de silencio que indica que algo llegó. Después de esa misa, se me acercó una mujer de unos 50 años que yo conocía de vista, esposa de un comerciante del mercado, y me dijo llorando que lo que yo había descrito, esa fe de rituales sin transformación real, era exactamente lo que ella había vivido toda su vida y que nunca había podido ponerle nombre, que escuchármelo nombrarlo le había movido algo que llevaba años quieto. Eso me confirmó lo que la voz me había dicho, que había personas esperando escuchar esto, que mi voz tenía un propósito que no era mío. Han pasado ya varios meses desde aquella noche de agosto. Mi corazón funciona con ayuda de medicamentos y bajo vigilancia médica permanente. Mis rodillas siguen dándome guerra. Me canso más rápido que antes. Y hay días en que el cuerpo me recuerda con insistencia que tiene 78 años y que el episodio que vivió no fue poca cosa. Pero hay algo que no estaba antes y que ahora está siempre. Una paz que no depende de las circunstancias. No la paz de quien no tiene problemas, sino la paz de quien sabe que hay algo más grande que los problemas sosteniéndolo todo. Rezo diferente ahora. No más, no menos diferente en rezo sin público. Rezo sin contabilidad de méritos. Rezo desde un lugar
que no tiene nada que ver con la imagen que el pueblo tiene de mí, sino con lo que yo soy cuando no hay nadie mirando. Y el rosario que el padre Aurelio me regaló, el de las páginas que casi no se sostienen, lo sigo leyendo. Pero ahora, cuando llego al Salmo 23 y leo aquello de que, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, no lo leo como poesía hermosa aprendida en la infancia. Lo leo como alguien que estuvo en ese valle. Lo leo como alguien que oyó la voz del pastor en el peor momento posible y lo reconoció, no porque lo hubiera estudiado suficiente, sino porque algo en lo que ella es fue hecho por él, y lo que fue hecho siempre reconoce a quien lo hizo. Si usted está escuchando esto y reconoce en mi historia algo de su propia vida, si la fe que practica tiene más que ver con lo que los demás ven que con lo que Dios sabe, le digo lo que a mí nadie me dijo a tiempo: no espere un paro cardíaco para tener esa conversación honesta con él. No espere estar al borde de ese lugar oscuro para soltar lo que ha cargado demasiado tiempo. La segunda oportunidad no está garantizada. Yo tuve la mía. Úsela usted antes de necesitarla.